Los invito a suscribirse a mi canal, Física Matemáticas, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y a compartir en tus redes sociales. En este video vamos a ver las ecuaciones T de S, temperatura por diferencial de entropía. La entropía de una sustancia pura puede considerarse función de temperatura y volumen. Por consiguiente, podemos decir que ds es la diferencial de entropía, dP es la diferencial de presión, dt la diferencial de temperatura y dV la diferencial de volumen. Ya teniendo claro estos conceptos, podemos decir que la diferencial de entropía es igual a la derivada parcial de la entropía en función de la diferencial del tiempo con respecto al volumen por la diferencial del tiempo más la derivada parcial de la entropía en función de la diferencial del volumen con respecto a la temperatura por la diferencial del volumen. Por consiguiente decimos que la temperatura por la diferencial de la entropía es igual a la temperatura por la derivada parcial de la entropía en función de la diferencial de la temperatura con respecto al volumen por la diferencial de la temperatura más la temperatura por la derivada parcial de la entropía en función de la diferencial del volumen con respecto a la temperatura por la diferencial del volumen. Ahora, puesto que para un proceso irreversible la temperatura por la diferencial de la entropía es igual a la diferencial del calor y se deduce que la temperatura por la derivada parcial de la entropía en función de la diferencial de la temperatura con respecto al volumen es igual a la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Qué significa esto? Y según la tercera relación de Maxwell, podemos decir que la derivada parcial de la entropía en función de la diferencial del volumen con respecto a la temperatura es igual a la derivada parcial de la presión en función de la diferencial de la temperatura con respecto al volumen. Por lo tanto, la primera ecuación nos quedaría temperatura por la diferencial de la entropía es igual a la capacidad calorífica a volumen constante, que es esta, por la diferencial de la temperatura más la temperatura por la derivada parcial de la presión en función de la derivada parcial de la temperatura con respecto al volumen por la diferencial del volumen. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuánto calor se ha transferido para una mol? Utilizando la ecuación de estado de Van der Waals, donde R es igual a la constante de los gases ideales, podemos decir que la presión es igual a R, que es la constante, por la temperatura sobre V menos B, V, que es el volumen, menos A sobre el volumen al cuadrado. Y por consiguiente decimos que la derivada parcial de la presión en función de la diferencial del tiempo con respecto al volumen es igual a la constante de los gases ideales, que es la R, la constante, sobre el volumen menos B. Por tanto, la temperatura por la diferencial de la entropía es igual a la capacidad calorífica de volumen constante por la diferencial de la temperatura más la constante de los gases ideales, que es la R, por la temperatura por la diferencial con respecto al volumen sobre el volumen menos B. Dado que T es constante, decimos que la capacidad calorífica a volumen constante, que es CB, por la diferencial de la temperatura es igual a 0. Y como el proceso es reversible, decimos que Q es igual a la integral de T por ds, donde Q es el calor específico. Por consiguiente, Q, que es el calor específico, es igual a la constante de gases ideales, que es R, por la temperatura, por la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final, por la diferencial del volumen sobre el volumen menos B. Y finalmente decimos que Q, calor específico, es igual a R por T por el logaritmo natural por el volumen final menos B sobre volumen inicial menos B.
Ahora, si la entropía de una sustancia pura se considera función pura, se considera función de T y P. Entonces, la diferencial de la entropía es igual a la derivada parcial de la entropía en función de la diferencial de la temperatura con respecto a la presión por la diferencial de la temperatura más la derivada parcial de la entropía en función de la diferencial de la presión con respecto al tiempo por la diferencial de la presión. Entonces, la temperatura por la diferencial de la entropía es igual a la temperatura por la derivada parcial de la entropía en función de la diferencial de la temperatura con respecto a la presión por la diferencial de la temperatura más la temperatura por la derivada parcial de la entropía en función de la diferencial de la presión con respecto a la temperatura por la diferencial de la presión. Pero decimos que la temperatura por la derivada parcial de la entropía en función de la diferencial de la temperatura con respecto a la presión es igual a la capacidad calorífica a presión constante, es decir, Cp. Según la cuarta relación de Maxwell, la derivada parcial de la entropía en función de la diferencial de la presión con respecto a la temperatura es igual a menos la derivada parcial del volumen en función de la diferencial de la temperatura con respecto a la presión. Por consiguiente, tenemos la siguiente ecuación, donde la temperatura por la diferencial de la entropía es igual a la capacidad calorífica de la presión constante, que es esta, por la diferencial de la temperatura menos la temperatura por la derivada parcial del volumen en función de la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión por la diferencial de la presión. Ahora, ya teniendo la segunda ecuación, vamos a aplicarla. Primero, cambio de presión isotérmica reversible, si T es constante. Ojo, si T es constante. T por ds es igual a menos T por la derivada parcial del volumen en función de la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión por la diferencial de la presión. Y así decimos que Q, que es calor específico, es igual a menos T por la integral de la derivada parcial del volumen en función a la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión diferencial de la presión. Y con esta ecuación, recordando la definición del coeficiente de dilatación, decimos que beta es igual a 1 sobre volumen por la derivada parcial del volumen en función de la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión. Con este resultado obtenemos estas tres ecuaciones, donde Q, que es calor específico, es igual a menos T por la integral de volumen por beta por la diferencial de la presión. Tenemos la siguiente ecuación. Q es igual a menos temperatura por el volumen por beta por la integral de la presión inicial hasta la presión final por la diferencial de presión. Y tenemos la tercera ecuación, donde Q es igual a menos T por B por beta por la presión final menos la presión inicial. Ahora, es importante comparar el calor liberado con el trabajo realizado durante la compresión. Y decimos que el trabajo es igual a menos la integral de la presión por la diferencial del volumen. Y la temperatura constante nos quedaría, el trabajo realizado es igual a menos la integral por la derivada parcial del volumen en función de la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura por la presión diferencial de la presión. Y con esta ecuación de trabajo realizado tenemos y recordamos que la compresibilidad isotérmica es Q. La podemos ver con la letra Q y eso es igual a menos 1 sobre volumen por la derivada parcial del volumen en función de la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura. Y obtenemos que el trabajo realizado es igual a la integral desde presión inicial hasta presión final por el volumen por la constante de gases ideales por la presión por la diferencial de presión. Ahora sustituimos el volumen y la compresibilidad isotérmica por sus valores medios y obtenemos que el trabajo realizado es igual
al volumen por la compresibilidad isotérmica sobre 2 por la presión al cuadrado final por la presión al cuadrado inicial. Ahora tenemos la segunda aplicación según la segunda ecuación. Cambio de presión adiabático reversible, dado que la entropía permanece constante. Y podremos decir que la temperatura por la diferencial de la entropía es igual a 0. Y esto es igual a la capacidad calorífica de la presión constante menos la temperatura por la derivada parcial del volumen en función de la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión por la diferencial de la presión. O sea, la diferencial de la temperatura es igual a la temperatura sobre la capacidad calorífica a presión constante por la derivada parcial del volumen en función de la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión. Diferencial de la presión. Y esto es igual a la temperatura por el volumen por beta sobre la capacidad calorífica de la presión constante por la diferencial de la presión. Y por consiguiente tenemos la ecuación anterior aplicada a un sólido o a un líquido, y esta se puede escribir de la siguiente forma. Delta de la temperatura es igual a la temperatura por el volumen por beta sobre la capacidad calorífica de la presión constante por la presión final por la presión inicial. Y este sería el resultado final de las ecuaciones de temperatura diferencial de entropía. Los invito a suscribirse a mi canal Física Matemáticas, a activar la campanita, a compartir en tus redes sociales y a ver todo el curso completo de ondas dando clic aquí arriba.